pero bueno. No pasa nada, no pasa nada. Bueno, esta frase hace referencia a que el sistema inmune, debido a la rápida evolución de los patógenos, crea o utiliza defensas, por ejemplo la fiebre, que pueden dañar al individuo, pero a comparación de los riesgos o daños que pueden generar patógenos son menores. Perfecto. Segunda. Bueno, la frase es: la selección no dio forma a la salud y la longevidad, sino al éxito reproductivo máximo. Esta frase hace referencia a que la selección natural no tiene como objetivo un individuo longevo, sino que su objetivo es perpetrar y asegurar la supervivencia de la especie. Es como, Bien, pasa en que, función de lo que leímos recién, ¿qué le modificarías a eso? y en realidad le podría modificar en realidad el para y ponerlo en realidad como. O sea, cambiarle el para básicamente, no es que... Sí, o cambiarle, yo te diría, la intención. La selección, la verdad, no tiene ningún tipo de objetivo, ¿sí? Claro, Lo que hablábamos de darle vida a ciertas cosas. La selección es un proceso, sí, sí. ¿sí? Se podría decir como que debido a que ciertos rasgos son más como, hay como es que decía, más como óptimos para la reproducción, se perpetran en la Más especie. Y adaptable. no es que, Exactamente, exactamente. Hay rasgos que quedaron que nos dieron éxito reproductivo y eso trajo a consecuencia salud y longevidad. No es que la selección dijo, bueno, hagamos una cosa, vamos a hacer más viejo, que la gente pueda vivir más y tenga más salud. ¿Sí? Hubo rasgos que perpetraron, que tuvieron que ver con lo reproductivo, y eso trajo salud y longevidad. ¿Se entiende? Está re bien igual pensado. De una. Bueno, te queda la última. Si alguien quiere bancarlo a Franco también o pensó otra cosa en las frases, lo puede decir. ¿Hola? Sí. Hola. En la última puede tener que ver con que el contexto modifica a los genes o algo que tenga que ver con eso, porque habla de los genes y la interacción con el entorno. Eh, es como que el cuerpo en sí mismo no tiene una finalidad, sino que responde al entorno y se va construyendo o se va adaptando al entorno, pero que no es su finalidad, digamos. Perfecto, sí, exacto. Eso que interpreté ahora Sí, tiene relación con lo que vinimos leyendo siempre en los primeros puntos, sí. Bien. Bueno, yo voy a contestar algunas cosas, pero me gustó lo que dijeron ustedes, así que no lo vamos a ver. Bánquenme un segundito. Bien, ahora sí. Bueno, acá supuestamente había que, en función de lo que se leía acá, releer las explicaciones y verificar si están bien interpretadas. A mí no me dejó entrar a este link, no sé por qué, no pude. De hecho, intenté con el dinosaurio con el QR y tampoco me dejó, pero bueno. Seguimos con la C. Una de las aplicaciones de la teoría de la evolución por selección natural a la salud humana es la vinculada a la anemia falciforme. Lea el siguiente texto relacionado a esta patología. Bueno, esto ya es más cortito. Dice, enfermedad de células falciformes. Un diagnóstico para tener presente. La enfermedad de células falciformes o drepanocytosis es una patología genética autosómica recesiva de alta prevalencia en algunas regiones de África, Asia y América. Fue descubierta en el año 1910 por Herrick, quien acuñó el término de falciformes debido a la forma de hoz que adoptan los eritrocitos. En el 45 se sugirió que esta enfermedad se debía a una anomalía en la molécula de hemoglobina, a la que llamó hemoglobina S1. En América, la enfermedad de células falciformes o drepanocitosis afecta a 1 sobre 365 nacidos afroamericanos y a 1 sobre 16.300 hispanoamericanos. Vean la diferencia que hay de prevalencia entre unos y otros.
Dice, en Chile no hay datos de prevalencia de la enfermedad de células falciformes, y esta se considera muy rara, posiblemente porque hasta ahora la población afroamericana era muy poca. Teniendo en cuenta que en los últimos años ha habido un importante aumento de inmigrantes de zonas con mayor presencia de enfermedades de células falciformes como Haití, República Dominicana, Colombia y Venezuela. La incidencia de esta enfermedad aumentará en los próximos años en nuestro país. Por esa razón, resulta importante conocer y considerar este diagnóstico para prevenir y tratar las diferentes complicaciones de la enfermedad. Sigue este punto con un video que lo relaciona con la malaria. ¿Pudieron ver este video? Para explicar, justificar estas dos afirmaciones de acá. Sí, yo sí lo vi. Y más o menos puedes decir o contestar algo a estas dos afirmaciones. Una es, la enfermedad, esta o drepanocytosis, es una patología autosómica recesiva de alta prevalencia en África, Asia y América. Y después habla de, bueno, que es más frecuente en afroamericanos que en hispanoamericanos. En función de lo que se veía en el video, ¿qué me puedes decir que tenga relación con eso? Y lo que yo vi del video fue como que decía que bueno, que la anemia falciforme era por una mutación en un gen y que Bien. por ahí en los lugares en donde había malaria era como que tenía más incidencia. Y bueno, y estudiaron a ver si tenían relación la una con la otra y decían como que sí tenían relación porque lo que hacía la anemia falciforme era como que dificultaba la capacidad de reproducción de los parásitos de la malaria. Entonces como que, por así decirlo, como que te da una cierta protección a diferencia de las personas que no tenían anemia falciforme. Exactamente. Por eso plantea también que, por ejemplo, uno podría hacer un mapa de calor y ver las zonas en donde hay anemia falciforme y coincidiría perfectamente con las zonas donde hay mayor prevalencia de malaria. Es exactamente lo que vos decías. Por eso, o sea, la malaria es transmitida por el mosquito, ¿vieron? Y en los lugares donde más donde más abunda ese mosquito con el parásito, es donde más anemia falciforme hay. Es perfecto lo que decía Ludmila. Y obviamente esto tiene que ver con la evolución protector contra la malaria. Se te trabó, Facundo. Igual no dije nada importante, pero es lo que básicamente había dicho Ludmila, que esto obviamente tiene que ver con la selección natural y con la evolución. Exactamente. Exactamente eso. Una adaptación que tienen que tenemos. Eso. Nos adaptamos al medio ambiente. Sí, eso exacto. lo principal que tenemos. Exacto. Bien, seguimos. Bueno, acá había otro texto de otra enfermedad, que es la intolerancia a la lactosa, y es sobre la revista española de enfermedades digestivas. ¿Pudieron verlo y pudieron ver el video también? No, yo no. Okay. Yo lo había empezado a ver, pero ahí. me quedé a la mitad. Sí, medio largo el videito también. Pero bueno, vamos a leer el texto y charlamos un poquito igual que recién. Yo entiendo que esto es una hinchada de huevo y es re tedioso, pero bueno, tenemos que verlo. Arranca con, ¿qué es la lactosa y cuál es la causa de la intolerancia a la lactosa? Dice, la lactosa es el azúcar predominante en la leche. La causa de intolerancia a la lactosa es la incapacidad del intestino para digerirla y transformarla en sus constituyentes, que son la glucosa y la galactosa. Esta incapacidad resulta de la escasez de la lactasa que se produce en el intestino delgado. Se estima que el 80% de la población mundial sufre intolerancia a la lactosa en mayor o menor grado.
Muchos de ellos presentan síntomas que parecieran del síndrome de intestino irritable. Curiosamente, la población del norte y del centro de Europa, que convive con ganado vacuno desde el Neolítico, tiene mayor tolerancia a la lactosa que el resto de la población mundial. No existen diferencias en la prevalencia entre uno y otro sexo. En el 45% de las mujeres embarazadas que presentan el trastorno, mejora durante la gestación. Y dice, ¿cuál es la causa del déficit de lactasa? Dice, existen múltiples causas de intolerancia a la lactosa. La más frecuente es la intolerancia primaria a la lactosa. La actividad de la lactasa es alta y vital durante la infancia, pero en la mayoría de los mamíferos, incluyendo los humanos, disminuye en forma fisiológica a partir del destete. Por eso la intolerancia primaria a la lactosa se manifiesta en la mayoría de los casos en la pubertad o adolescencia tardía. Y la intolerancia secundaria es por cualquier daño de la mucosa intestinal o reducción de la superficie de absorción, y bueno, puede ser en cualquiera de patologías que afecten la mucosa gastrointestinal. Por último, existe un raro trastorno de origen genético, que es el déficit congénito de lactasa, en el cual el intestino delgado no tiene dicha enzima. Listo, se pone de manifiesto en la primera semana de vida, a diferencia de las otras cosas. De las otras causas, perdón. Entonces dice, la frase que quiere hacer analizar es, se estima que el 80% de la población mundial sufre intolerancia a la lactosa, en mayor o menor grado. Muchos de ellos presentan síntomas que recuerdan al síndrome de intestino irritable. Curiosamente, la población del norte y centro de Europa, que convive con ganado vacuno desde el Neolítico, tiene mayor tolerancia a la lactosa que el resto de la población mundial. Intenté construir una justificación para esta afirmación, y bueno, nos hacía ver el videíto. ¿Qué se les imagina en función de lo que dijo Bruno recién? Revolución. ¿Qué puede haber pasado en esta población del norte y del centro de Europa que puede tolerar la lactosa más que el resto de la población, que solamente lo tolera en los primeros meses de vida normalmente? Tiene que ver con la capacidad de adaptación del ser humano. Me acuerdo que en el video lo vi, pero no me acuerdo mucho porque era medio largo, pero básicamente habían hecho una investigación en una de las tribus, no me acuerdo en qué lugar, y habían obtenido como unas vasijas, digamos, donde cocinaban y todo eso. Entonces habían hecho un experimento a ver si podían encontrar, bueno, ahí, o sea, estaban todo lo que... Está re bien lo que estás diciendo, es así, bien. encontraron grasa de leche. La grasa de leche para ver si ellos en su momento consumían o no, y era como que uno de los científicos que estaba, creo que era una científica, no me acuerdo bien, decía que esa podía haber sido, digamos, la única o la mayor parte, digamos, de lo que ellos consumían, o sea, como todo el día leche o no. Entonces era como que o te ibas por el baño, por decirlo así, hasta que te acostumbraras a tomar todos los días leche, ¿sabe? Lo que tiene que ver con la adaptación de lo que ellos tenían. Y bueno, creo que de ahí viene esto que dicen que curiosamente la población del norte y centro de Europa son los que comían con el ganado vacuno, porque ellos tenían todo lo que es el tema de las vacas, como que las súper respetan y toda una cultura. Exactamente. Y era como su alimento. ¿Y te acordás qué pasaba con los que no tenían tolerancia a la lactosa? Que viste que te pone en un momento, claro, que si querían comer de los cultivos, que justo en un momento se le habían muerto los cultivos, consumían leche. Entonces, claro, si no podían consumir leche, básicamente se morían de hambre. Claro, o por el baño y algunos, digamos, se adaptaban o no. Exactamente, entonces quedaron los que principalmente tienen esa cierta tolerancia, que lo que dicen es que cambiaron una adenina por una timina, o algo así, o por una, o sea, era un cambio en una base nitrogenada con el resto de las personas, que hacían que pudieran tener ¿cómo es? La tolerancia. Pero así que nada. Aparte, Perdón. creo que también si lo pensamos nosotros por ahí, no tanto en una tribu, si vos durante todo el año no tomás, durante el invierno, por ejemplo, no tomás leche, no tomás yogur, no tomás nada de eso, y en el verano te tomás un vaso de yogur porque está frío o por lo que fuera, obviamente te va a caer mal porque tu cuerpo no está preparado porque no tiene la cantidad de enzima necesaria para degradar esa cantidad de lactosa que vos consumiste. Entonces también es el proceso de la evolución de que vos no preparaste tu cuerpo durante
el año, durante ese tiempo, ese periodo, porque no estás acostumbrado a consumir leche o lácteos. En cambio, en esta tribu que se consumía a diario, sí tenían una buena dote de enzima como para poder tolerarlo. Y los que no, bueno, se acostumbraban después de un tiempo. O le seguía cayendo mal. Exactamente. Claro, también. Exactamente, es así. No sé si tiene que ver, o sea, con lo genético, porque no recuerdo que decían, no sé, es una enfermedad autosómica recesiva, o sea, como que no era algo como muy seguro tampoco, pero sí que se salteaba generaciones, ¿no? Depende también del estilo de vida y todo, pero eso sí me acuerdo. Sí, creo que me confundo de las bases nitrogenadas, creo que era del otro. No, pero creo que sí, Anemia pero falciforme. era raro igual. O sea, como que a lo último de la investigación como que pudieron descubrir algo, pero nada, como que les recostó igual encontrarlo. Pero no estaban seguros, no era como algo muy seguro. Bien, buenísimo, genial. Perdón, sigamos así, terminemos lo antes posible. Bien, como apreciaste en el texto de variabilidad, como apreciaste el concepto de variabilidad o variación, se observa en la biología en múltiples escalas, que van desde poblaciones, individuos y células, hasta los componentes moleculares dentro de las células. En el link sobre mecanismos de evolución en los videos previos se define la variabilidad genética como uno de los pilares de la evolución. La variación fenotípica fue la observación fundamental de Darwin. De hecho, los 2 primeros capítulos del origen de las especies tratan explícitamente de la variación. Entonces acá nos habla de variabilidad intrínseca y extrínseca. La intrínseca se refiere a la variabilidad dentro de los individuos, generalmente a nivel celular. Esta variabilidad intracelular surge de la naturaleza estocástica de los procesos celulares, incluidos en particular los eventos de transcripción y traducción que tienen lugar debido a colisiones aleatorias entre varios componentes moleculares que surgen de la difusión y el ruido térmico. La extrínseca hace referencia a diferencias entre los individuos de una población. La variabilidad, a su vez, existe a nivel intrapoblación, por lo que los individuos de la misma población exhiben diferencias en el comportamiento o las respuestas. Los aspectos de esta variabilidad sustentan una estrategia evolutiva denominada cobertura de apuestas. ¿Qué significa esto? Una variedad de fenotipos en la próxima, mediante el cual una variedad de fenotipos en la próxima generación aumenta las posibilidades de supervivencia generacional en un entorno incierto y cambiante. Esto que hablábamos recién, por ejemplo, de la tolerancia a la lactosa. Esto reduce el riesgo de que una población se extinga en condiciones variables y es ventajoso para asegurar el éxito de la generación futura cuando se generen grandes cantidades de progenie. ¿Sí? Dice, una implicancia importante de estos conceptos es la vinculada a los valores de referencia que usualmente leemos en los estudios complementarios bioquímicos. Para introducirnos en este tema presentamos 4 textos para que analice, identifique ideas principales y conceptos clave. Yo me voy a saltear de variabilidad biológica porque me parece que el importante es el otro. Variación biológica, revisión desde una perspectiva práctica. Los componentes de una muestra biológica están sometidos a variaciones por el hecho de pertenecer a un ser vivo. Son bien conocidas las variaciones relacionadas con la edad, debidas al crecimiento, al sexo, a la dieta y al ejercicio, obviamente físico. Como no las modificaciones en consecuencia de enfermedades y su tratamiento, las variaciones dentro del día y estacionales, así como la variación debido al equilibrio entre el recambio metabólico y la regulación homeostática. Esta última es la que de forma simplificada se denomina variación biológica. Y a su vez esta variación biológica va a tener 2 componentes, intraindividual e interindividual. Con esto nos tenemos que quedar. La variación biológica intraindividual es la fluctuación de la concentración de los componentes de los fluidos biológicos alrededor de un punto de equilibrio. Y la interindividual es la indicada por las diferencias en el punto de equilibrio de los componentes de los fluidos biológicos entre las distintas personas. ¿Sí? ¿Se entendió? Intraindividual en un mismo individuo, interindividual entre distintos individuos. En fin, no tiene mucha vuelta. Y por último, el texto 4 habla de
la importancia en la interpretación de los resultados en el laboratorio. Dice, si tomamos una serie de muestras de un paciente para un determinado analito en los distintos momentos, vamos a observar que los valores no son los mismos. Esta variación, a lo largo del tiempo, puede ser por 3 factores. Preanalíticos, como postura, venopunción prolongada, ayuno, ejercicio, cosas que se dan antes de la toma de muestra. Error analítico aleatorio y sistemático, que es obviamente inherente a nosotros. O variación biológica intraindividual, el momento en el que estamos nosotros, ¿sí? Si realizamos una serie de mediciones de un mismo test en varios individuos, vamos a encontrar distintos valores medidos de ese test para cada uno de los sujetos. Esta diferencia de valores entre individuos es lo que se denomina variación interindividual. La variación biológica intraindividual y la interindividual son los dos componentes de la variabilidad biológica y forman parte de los factores de variación que afectan los resultados en el laboratorio de análisis clínicos. La utilidad de considerar la variación biológica para poder identificar cambios o la presencia de patología varía de acuerdo con cada analito. Hay analitos con variabilidad biológica intraindividual alta e interindividual baja y viceversa, ¿sí? Interindividual alta e interindividual baja. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Esto es importante que quede claro, interindividual e intraindividual. Sí, se entendió. ¿Entendió? Bien. Y acá seguimos con ejemplos, que esto es lo que me interesa. Bueno, acá estaba para describir la relación entre el concepto de variabilidad utilizado en biología con el de valores de referencia, que estaba el texto de valores de referencia, que lo pueden chusmear, pero lo que me interesa es que veamos esto. Dice, aplique los conceptos de los textos previos para analizar la tabla y el gráfico adjunto. Identifique cómo es la variabilidad biológica intra e interindividual para cada parámetro. Creatinina y hierro sérico. ¿Sí? Acá, arranquemos con este cuadro. ¿Qué es lo que nos está mostrando? ¿Alguien lo puede explicar y hablar de la variabilidad intra e interindividual en estos dos casos? ¿No? Yo hice los primeros. ¿Cuál? ¿A y el B? Bueno, Sí. te escucho de una, si querés verlo. Yo porque, bueno, este sí está bueno para verlo. Este me parece una gilada, pero está bueno. Y igual este es el más importante. Pero bueno, te escucho con el B si Me querés. refería a los gráficos, porque después hay más si no me equivoco en esta guía o no. Sí, hay estos. Claro. No, sí me refería a los que ya estaban puestos. No, pero estos son los fundamentales. Es el Ok. concepto que es el mismo en todos los gráficos para ver, pero lo importante es este. ¿Qué conclusión puedes sacar de esto? Bueno, primero, para entender un poco de qué son los gráficos, son 6 muestras que se les toman a 4 diferentes sujetos en diferentes momentos del día, por lo que entendí, de Bien. creatinina y hierro. Perfecto. Y por lo que entendí, hay que compararle, o hay que decir cómo es la variabilidad, si es interindividual o intraindividual, y cuál es mayor. Yo hice eso por lo menos. Sí. Entonces, en la primera, que es de creatinina, o sea, de milimoles sobre litros, en Bien. 4 individuos sanos, determiné que hay menor variabilidad intravariabilidad, perdón. Intraindividual, bien, variabilidad intraindividual, ¿baja o alta en la creatina? Baja, Bien. en este caso, en la creatina. Bien. Y mayor interindividual, debido a la variedad que hay de resultados entre los sujetos, por decirlo así. Perfecto. Uno tiene, por ejemplo, entre 86, que es el máximo que tuvo, y 81, este rango podríamos ver acá, ¿no? Claro. Y el individuo 4, ponele, tiene entre 146 y 139, ¿no? Entonces,
un mismo individuo tiene poquito rango, pero entre ellos tienen mucho rango. ¿Sí? Por ejemplo, si comparás el 1 con el 4 acá, o no sé, el 1 con el 4, ves alta variabilidad entre ellos y poca en ellos mismos. Claro. Perfecto. ¿Y con el hierro? Y con el hierro pasa exactamente al revés. Sería la interindividual es baja y la intraindividual es alta. Perfecto. Y eso, viste que se ve completamente al revés que este gráfico. En una misma persona, por ejemplo, si vemos el 1, entre 8, por ejemplo, te dice acá, y 16, y en el 4, entre 10 y 18. O sea, dentro de ellos mismos puede cambiar un montón, pero entre el 1 y el 4 la verdad no cambia tanto. Los dos tienen entre 10 y 20, ponele, si querés poner un número. Claro, claro. Bien, ¿se entendió eso? Sí, se entendió. Sí, se entendió. Sí, se entendió bien. Yo quiero saber por qué las diferencias, o sea, ¿cuál sería la diferencia? ¿Cómo? ¿Cuál sería la diferencia? La diferencia es lo que decíamos recién. En la creatinina, en una misma persona, varía muy poco el valor. Ante, por ejemplo, no sé si en algún lado dice que es durante los distintos transcursos del día, ponele. Pero si vos te tomás entre las 8 de la mañana y las 8 de la tarde 6 muestras, y las muestras van a andar entre 80 y 85. ¿Sí? O sea, no va a variar mucho. En mí, ponele, puede estar entre 80 y 85, y en vos pueden estar entre 140 y 145. Entre nosotros dos hay mucha diferencia, pero vos tenés poca diferencia de cambio de valores, y yo también. Entonces tiene baja variabilidad intraindividual, pero alta interindividual, porque vos tenés un valor de 140 y yo uno de 80. Claro. ¿Sí? Me parece que la pregunta igual iba destinada a por qué en distintos sujetos hay tanta variación, tipo de un sujeto al otro. Claro, ¿Estaba relacionado a eso? Y eso tiene que ver con cada cosa que queramos medir. Hay algunas variables que pueden modificarse más y otras menos, y es así, o sea, es así porque es así, no sé si tengo una respuesta para eso. Facu, ahí en el chat hay una pregunta buenísima, una pregunta que se pregunta a veces en los exámenes. Diferencia entre variable y un parámetro. A ver, ¿alguien la tiene esa? Creo que estaba en las lecciones. Eso, en las lecciones de PEDCO estaba la diferencia entre variable y parámetro. Algo que me había quedado más o menos claro era que todo parámetro es una variable, pero no todas las variables son parámetros. Por ejemplo, Bien, eso está muy bien. la altura es una variable, pero no va a ser un parámetro fisiológico. O algo así entendí yo. Depende de la altura de quién hablemos. Mentira. Sí, está re bien. Está bien el ejemplo. Pero ¿cuál sería la diferencia? A ver, ahí me parece que Julieta lo dijo. ¿Un parámetro no es un límite? ¿Un qué? ¿Un límite no puede ser un parámetro? ¿Un límite? No. Entre dos límites. Un parámetro es entre esto y esto, por ejemplo. Eso es rango, me parece lo que querés decir. Sí, tenés razón. Un valor de comparación. Un poco comparación. Ahí pusieron. Claro, ahí lo están respondiendo re bien en el chat. Además, después van a ver que los parámetros fisiológicos tienen rangos. O sea, no es que es el número, el parámetro, el rango. Es como que es una cosa que tiene un rango entre un número y otro número. Exactamente. Y nosotros siempre vamos a expresar los valores normales
o lo que sea en rangos. Nunca vamos a hablar, bueno, no, el valor normal de la tensión arterial es 120/80. No, bueno, el valor normal está entre 100 y 120 y 60 y 80, ¿sí? Claro. Eso es cuando hablamos de rangos. Bueno, después había un montón de otros gráficos para comparar, que tampoco me parecieron, medio que los marqué. Dice, usualmente los valores de referencia aparecen en los libros de texto, informes de exámenes complementarios, publicaciones científicas y de divulgación. Analice los valores de referencia de creatinina y hierro, seleccionados de distintas fuentes, señales si hay diferencias, forma de expresión, valores, contextos de análisis, construya una explicación para dichas diferencias. Y no hay mucho más que para que observar y decirlo. Por ejemplo, hierro sérico en nombres entre 45 y 170. Y acá habla en nombres entre 80 a 180. Entonces acá tenemos una diferencia. ¿Por qué puede ser? Y porque lo midieron de forma distinta, porque para hacer el estudio y decir, bueno, este es el valor de referencia, utilizaron personas de mayor edad, de menor edad, y no le encontré mucho significado a este punto. Después hay más comparaciones, por ejemplo, acá otro de hierro, de valor de referencia tira entre 50 y 150. Miren qué diferencia, acá de 45 a 170, acá de 80 a 180. Por eso siempre hay que tener cierta flexibilidad a la hora de decir algo, decir, no, bueno, esto está bajo, esto está alto, ¿sí? Por ejemplo, si yo les dijera, valor normal el valor de hierro de una persona está en 60, para este valor de referencia está bajo, pero para este está normal, y para este también, ¿sí? Y 175, 175 en este está normal y en este está alto. No veo mucho más significancia en este punto que más que ver esas cosas y tenerlo en cuenta a la hora de ver más que nada resultados de laboratorio y cosas de ese estilo. Bueno, más ejemplos del mismo tipo. Acá cambia a creatinina en vez de hierro. Por ejemplo, plantea de 0,7 a 1,2, acá entre 0,8 y 1,3, lo mismo que les decía. Siempre los valores de referencia o valores, bueno, acá directamente pone normal. Tener en cuenta esas cosas, que puede haber diferencias y nada más. Y fin.